Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Él fue un académico, un profesor y presidente universitario dedicado a ideales académicos dentro de los seguros precintos de las instituciones más elitescas. ¿Cómo podríamos explicar entonces que en tan solo 4 años llegó a ser presidente de los Estados Unidos en uno de los periodos más turbulentos de su historia? Más increíble aún que los eventos que lo llevaron al poder fueron los experimentos que realizó al llegar a su cargo, tratando de aplicar principios utópicos a la política exterior, generando una serie de controversias y polémicas que aún hoy en día continúan. Hoy en Biografía, Woodrow Wilson. Él fue adorado como un héroe nacional. Woodrow Wilson era un político, un predicador y nunca dudó de su virtud. He believed that he was following God's plan in the paths that he chose. Wilson habló de moralidad, pero tuvo un amorío extramarital. Habló de igualdad racial, pero sentía que algunas razas eran diferentes que otras. Habló de paz, pero llevó a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. It was going to be a righteous war, a crusade. Wilson comenzó muchas de las controversias que persisten hoy en día sobre el tamaño del Estado y el papel de su país como policía del mundo. We're still living with what Woodrow Wilson and those of his generation and of his same mental outlook tried to do. Nadie más que Woodrow Wilson llevó a los Estados Unidos al escenario mundial. Él fue el primer presidente moderno. Woodrow Wilson, un guerrero renuente. La partida de nacimiento se encuentra junto a los Salmos en la Biblia de la familia. Thomas Woodrow Wilson nació el 28 de diciembre de 1856. Tommy formó parte de una de las familias más respetables de Staunton, una pequeña ciudad en Virginia Occidental. Su padre era un sacerdote irlandés que predicaba en la iglesia presbiteriana. Joseph Wilson era un orador muy influyente que opinaba sobre casi todos los temas. Janet Wilson era una escocesa que descendía de una familia con mucha tradición de sacerdotes presbiterianos. Los Wilson ya tenían 2 hijas, pero consideraron a su hijo varón como un regalo de Dios. He was the adored child, without any question. He was always the center of the family. The 2 girls seem to have receded very much into the background. Tommy was the center of the family, the one upon whom all hopes were pinned. No hay fotos de Woodrow Wilson cuando era bebé, solo un retrato que se cree que es de él. Cuando tenía 1 año de edad, su familia se mudó. Su padre aceptó una oferta para predicar en una iglesia de Augusta, Georgia. Era el año de 1858. Augusta era un punto importante para la industria del algodón. En todo el sur, la esclavitud era parte de la vida y del comercio. Pero las cosas estaban a punto de cambiar para todos, incluso para Tommy Wilson. One of his first memories was standing at the gate of his family home in Augusta and hearing someone come down the street and saying that Lincoln had been elected and there would be war. Al llegar la guerra, muchas ciudades del sur fueron arrasadas por las llamas. Augusta se salvó de lo peor de la matanza, pero aún así, Tommy Wilson pudo ver los efectos de la guerra. Presenció tanta miseria y sufrimiento que nunca podría olvidar. Refugees came in, prisoners came in, wounded people came in and were nursed and taken care of in the church. So he saw a lot of the war, even though there were no battles there. Luego de la derrota del sur, el norte envió tropas para ocupar a Augusta. Estos eran los muy odiados Yankees. Wilson and his cousin saw some Union soldiers guarding the Augusta Arsenal, and they went across the street to talk to them. But the aunt came out quickly and hustled them into the house and said, "You shouldn't talk to them. They are the enemy. They are Yankees."
We were the only people of the United States who had ever lost a war. It was humiliating, especially to Presbyterian. I mean, God is on your side. You're supposed to win this war. You're right about everything, and you lost. What happened? A pesar de la humillación, los Wilson vivían con comodidad. La congregación se aseguró que Joseph Wilson estuviera bien pagado. A Tommy le gustaba pintar. Este es uno de sus primeros dibujos. No se aprendió el alfabeto hasta los 9 años y podría haber tenido una dislexia menor, pero Tommy Wilson era un líder nato. Él y otros muchachos formaron un club de béisbol. Tuvo un poco de educación formal, pero su maestro más importante fue su padre. El reverendo Wilson fue su mentor y su mejor amigo. He was in awe of his father. He almost worshipped his father, and they would go on walks, and they would go over across the river to the mill towns, and then he would come back and he was supposed to write an essay on what he had seen. Joseph Wilson alimentaba siempre el ego de su hijo y le decía que estaba destinado a ser grande. También enseñó a su hijo sobre la religión y las razas. El reverendo Wilson le dijo que la esclavitud era buena y aprobada por Dios. No veía ningún conflicto moral entre ser religioso y tener sirvientes negros. Tommy tenía una actitud similar. No le pareció mal la segregación racial que continuó luego de la Guerra Civil. Él escribió un ensayo donde describió a los negros como una raza ignorante e inferior. También describió a una persona como un judío grasiento. Wilson's racial views were very much those of his class and his time. Jokes about race were among his repertoire, and they were things that we would find extremely offensive. Cuando Wilson era adolescente, su familia se mudó a una casa grande en Columbia, en Carolina del Sur. Por esa misma época declaró su devoción a Dios. Wilson y sus compañeros presbiterianos querían estar destinados a hacer buenas obras. En cada acción había la elección entre servir a Dios o al diablo. No había un punto intermedio. He said himself that religion was central to his life. Whenever an issue came up, he always turned first to prayer. Now that could have a negative side because obviously it made it tougher to compromise upon occasion. But it also gave him great strength and great leadership and great vision. Wilson esperaba tener la misma profesión que su padre. Pero a los 18 años fue a territorio yanqui para estudiar política en lugar de teología. Él entró a la Universidad de Nueva Jersey, que luego sería la Universidad de Princeton. Tommy era muy popular. Pertenecía al club de canto y era editor del periódico de la universidad. Una vez escribió un editorial diciendo que los estudiantes más despreciables eran los holgazanes habituales. Wilson era de todo menos un holgazán. Aprendió taquigrafía para así poder escribir más artículos. Aún estando lejos, su padre seguía alimentando su ego y le decía: todo el mundo te admira. Luego de Princeton fue a la escuela de leyes y allí Wilson decidió que Tommy no era un nombre apropiado para un abogado. Practicó varias firmas antes de quedarse con nombre nuevo. Desde entonces él sería Woodrow Wilson. A los 23 años, Woodrow empezó a cortejar a una joven que conocía desde su niñez. Patty Woodrow tenía 19 años y sabía mucho de música y hablaba bien el francés. Wilson le propuso matrimonio, pero había un problema. Patty Woodrow era su prima. It was not unusual in those days for people to marry their cousins. Lots of people did, and I guess they didn't know that there was anything genetically wrong with that. And but apparently she rejected him. Wilson estaba destrozado. No podía escribir o trabajar. Finalmente, luego de un año del rechazo de Patty, se mudó a Atlanta y abrió una oficina de abogados con un amigo. Wilson odiaba ser un abogado. Él decía que era muy deprimente. Pero su depresión desapareció cuando tuvo que ir a Roma
en Georgia, y conoció a Ellen Axson, de 23 años, e hija también de un ministro presbiteriano. She had proposals from 5 men. She turned them all down. You know, for a Southern girl to turn down all these proposals of marriage was, back then, was just heresy. But they were stupid. They bored her, and she wasn't about to live with them. Wilson se sintió de nuevo muy enamorado, pero esta vez la atracción era mutua. Wilson la llamó su pequeña encantadora. En una carta muy reveladora le dijo a Ellen que era la única alumna que había tenido en el maravilloso tema del amor. Exteriormente, Wilson podía parecer frío y distante, pero sus cartas a Ellen revelan que era apasionado y romántico. He spoke of himself sometimes as a kind of capped volcano which was ready to erupt at any moment. And that seems in fact to be true when one looks at the letters. They are really extremely passionate. Esa pasión estaba dirigida a Ellen Axson. Ella era una artista consumada que esperaba ganar dinero con sus cuadros. Abandonó sus planes cuando Wilson le propuso matrimonio. He wrote her a letter and said that he felt guiltily selfish about disrupting her promising career in art. Ellen wrote back a letter. It's one of the most beautiful things I ever read. My darling, it would not be a sacrifice to die for you. Why would it be a sacrifice to live for you? God, whew, that just blows you away. En junio de 1885, Woodrow Wilson se casó con la mujer de sus sueños. Él y Ellen se casaron en Savannah. También hacía un doctorado en Historia y Gobierno y a los 28 años estaba por entrar en el mundo académico. El Bryan Moore College en Pensilvania le ofreció $1,200 anuales por enseñar política, pero logró que le dieran $1,500. Era el primer trabajo real de Wilson, pero no estaba contento. Decía que enseñar política a las jóvenes era como enseñar de modas a un albañil. Wilson rompió su contrato y se fue a la Universidad de Wesleyan en Connecticut. Además de enseñar, escribió unos ensayos para revistas prestigiosas y varios libros sobre política y gobierno. Woodrow Wilson se volvió una celebridad académica. Wilson escribió en su diario: "Comencé a ver mi lugar en el orden del mundo". Pero el sitial académico de Wilson fue solo un escalón para lo que le esperaba luego. El profesor estaba por convertirse en una superestrella política. En 1890, Woodrow Wilson era profesor de historia en la Universidad de Wesleyan en Connecticut y también ambicionaba tener más respeto y reconocimiento. Entonces, Wilson recibió la oferta que esperaba. Su alma mater, la Universidad de Princeton, lo hizo profesor de leyes y política. Él solo tenía 33 años. Sus clases fueron de inmediato las más populares y su reputación se extendió más allá de las paredes de Princeton. Recibía ofertas de todo el país y le pagaban $75 por discurso. I think the answer to that, his sort of star status, lies solely in his speaking ability. He's an extraordinary speaker, and he really has the ability, I think, to sweep you up and to show you a vision that you want to reach with him. Wilson se volvió famoso en educación. Le ofrecieron la presidencia de 7 universidades y las rechazó todas. Pero en 1902, el presidente de Princeton renunció y le ofrecieron el puesto a Wilson. Esta vez aceptó sin vacilar. Wilson se propuso modelar a Princeton de acuerdo a su ideal de lo que debía ser una universidad. Abogó por un programa nuevo y trató de abolir los comedores exclusivos que había en la universidad, la versión de Princeton de las fraternidades. Las ideas democráticas de Wilson fueron desafiadas por los alumnos y los profesores que querían que las cosas siguieran como estaban. Siguiendo su costumbre, Wilson rehusó hacerlo. He was unable to compromise. Even Wilson's closest friends
he broke with them. He couldn't accept compromise, he couldn't accept advice. Justo cuando Wilson se ganaba enemigos, conoció una nueva amiga y que quizá también fue su amante. Él y Ellen tenían un matrimonio feliz y 3 hijas. Pero durante una de sus batallas con los profesores, Wilson se fue de vacaciones a las Bermudas solo. Allí conoció a Mary Peck, una mujer de sociedad de 34 años que no era feliz en su matrimonio y le pareció muy atractiva a Wilson. There seems to be some indication that he was going through sort of a midlife crisis of some sort. Mrs. Peck introduced him to a lot of prominent people that she entertained widely. I think she rather dazzled him with celebrities and other people. Una de esas celebridades fue Mark Twain, quien se tomó una foto con la señora Peck y un radiante Woodrow Wilson. Wilson y la señora Peck comenzaron una correspondencia que duró muchos años. También se encontraron en las Bermudas y Nueva York. And this woman was obviously very alluring, amusing, and diverting, and that's what he needed at the time. And when he went off to a place like Bermuda, and there she was, unattached and unhappy in her marriage to Thomas Peck, she nurtured and promoted and pumped up his self-esteem. No hay evidencia concluyente de que Wilson tuviera un amorío con la señora Peck, pero sí le mintió a su esposa sobre su paradero. Luego sus enemigos lo llamarían el botones de Peck, pero el público nunca supo de esto. Durante sus años en Princeton le propusieron muchos cargos políticos a Wilson, pero siempre dijo que no, hasta 1910, cuando recibió la oferta adecuada. Los demócratas de Nueva Jersey le ofrecieron la nominación a gobernador del estado. A los 53 años estaba listo para cambiar el mundo académico por el político. Para sus simpatizantes, él era un sueño hecho realidad. Un profesor de buenos modales con una imagen muy limpia. People in New Jersey thought, oh, cool, we've got this Lamb from this prof, this Don from over at Princeton. We can really do what we want to do behind his back. Pero la oveja tenía otras ideas. Wilson pensaba que el poder estaba concentrado en muy pocas manos. Adoptó la postura de amigo del hombre común y de enemigo de los mismos que le dieron la nominación. Wilson pidió más protección para los trabajadores y más control sobre los negocios. Fue retratado como una figura heroica, como el hombre adecuado para llevar el barco delicado de la democracia a través de las aguas turbulentas de las maquinarias políticas. La noche de la elección, Wilson observó los resultados. Él fue electo gobernador de Nueva Jersey por un amplio margen. Fue el primer cargo al que sería electo porque luego puso sus ojos en cosas aún más importantes. I think there's no doubt that he saw the governorship from the very beginning as a stepping stone toward the presidency. And he began traveling across the country, making speeches, getting himself known. Muchos de sus discursos eran sermones. Él dijo que muchas de las soluciones a los problemas estaban en la Biblia. El mensaje llegó al corazón de los ciudadanos comunes. Wilson le escribió a la señora Peck, a donde quiera que voy, le agrado a la gente. Una parte de su atractivo era su habilidad como orador. A comienzos de siglo, grandes multitudes se reunían para oír a los políticos y cuando el orador era Woodrow Wilson, nunca se iban defraudados. He spoke with great clarity, and his sentences were very clear and precise. The speaking was done without amplification, without public address systems. So that one not only had to be able to speak, but one had to be able to be heard to 15 or 20,000 people without amplification. He was always nervous when he spoke. He once said that women were awfully lucky because they wore skirts and people couldn't see their knees shaking. Además de hablar de religión, Wilson también hablaba de asuntos políticos, sobre todo del papel del gobierno. Él y el hombre común tenían el mismo enemigo, las empresas que se hacían cada vez más grandes e impersonales. Wilson's attitude toward the use of government was that it ought to be used for the little people. People in general cannot stand against these great titans of industry.
There's got to be somebody, an arbiter, a protector, and it's got to be government. Los Estados Unidos entraban en una nueva era en 1910. La gente emigraba del campo a la ciudad. Gracias a los nuevos inventos podían hablar por teléfono y desplazarse en autos. Se creía que los Estados Unidos era un lugar especial, bendecido por Dios, y que las cosas mejorarían más con una pequeña ayuda del gobierno. There was a great faith in modernity, great sense that experts could be got together and solve things. So Woodrow Wilson fit this. He was full of that confidence. Now you take that confidence, that secular confidence, and you wed it to a Presbyterian sense of rightness. That's a pretty potent mixture. El sentido de justicia de Wilson se extendía al gobierno federal. Estaba seguro que podía mejorarse para ayudarlos a todos. Esos ideales convirtieron a Wilson en una celebridad nacional. Todos sus movimientos salían en los periódicos, ya sea que tuviera un accidente, o gripe, o se hubiera cortado al afeitarse, o cuando amenazó golpear a un fotógrafo por no tomar la foto en el momento adecuado. Wilson era una estrella política en ascenso y lo sabía. En vísperas del Año Nuevo de 1911, Wilson le escribió otra carta a Mary Peck. ¿Qué me traerá el Año Nuevo? Nadie lo sabe. El Año Nuevo le traería la nominación para el cargo más alto del país. Para 1912, los republicanos habían estado en la Casa Blanca por 16 años. Los demócratas decidieron que Wilson era el hombre que podía devolvérselas, pues él había podido limpiar la política de Nueva Jersey. Wilson se halló en una contienda de 3 candidatos a la presidencia. Los republicanos volvieron a nominar al conservador William Howard Taft. El expresidente Teddy Roosevelt participó con el partido Bull Moose. Roosevelt fue el principal rival de Wilson. Ambos eran progresistas, buscaron los votos del hombre común y usaron las nuevas tecnologías. Grabaron discursos en discos. We stand for the rights of the people. We stand for the rights of the wage worker. The democratic program is this: to see to it that competition is so regulated that the big fellow cannot put the little fellow out of business. Wilson también fue el primero en usar otra nueva tecnología, las películas. Sus partidarios hicieron una cinta llamada El Viejo Método y el Nuevo. El viejo método eran individuos despiadados que despedían a sus empleados al tiempo que hacían contribuciones políticas y contaban sus millones. Y el nuevo método era pedirle contribuciones a los norteamericanos comunes para poder atacar a los jefes políticos como lo hizo en Nueva Jersey. Esa fue la primera propaganda negativa y funcionó. Roosevelt y Taft dividieron el voto republicano y Wilson ganó con facilidad. El profesor ahora era el presidente. De inmediato promulgó unas leyes conocidas como la Libertad Nueva. Estableció el impuesto sobre la renta, la Reserva Federal para controlar a los grandes bancos y la Comisión de Comercio para regular a las grandes empresas. Sus acciones fueron muy populares. Él y el pueblo norteamericano tuvieron una larga luna de miel. Hubo un concurso para hallar el hombre más parecido al presidente. Hubo una canción que lo comparaba con los grandes presidentes del pasado de su país. We take our hats off to you, Mr. Wilson. Our hats are off to you. You're the right kind of man in the right kind of place. Like Washington and Lincoln, you set a pace. We take our hats off to you. Al poco tiempo de estar en la Casa Blanca, la salud de Ellen Wilson comenzó a deteriorarse. Se debilitó más y más. Aún así cumplió sus deberes de primera dama e hizo reconstruir los barrios cercanos a la Casa Blanca. Los Wilson fueron un equipo mucho antes de que esa idea estuviera de moda.
grandfather liked to discuss things with his wife, the affairs of state as an equal, and he wanted her to know about them so that she would be able to talk to him and they could discuss things together. En algunas áreas florecieron los instintos liberales de Wilson, pero no fue así en la cuestión racial. Wilson le prometió a los negros justicia racial, pero varios miembros de su gabinete segregaron ramas enteras del gobierno federal. Establecieron oficinas y baños separados para los funcionarios negros. El presidente no hizo nada para evitarlo. Wilson himself did not make any effort to reverse segregation when his underlings put it into effect, and seems to have, by and large, distanced himself from the issue. Civil rights leaders who protested to him got a rather cold shoulder. Woodrow Wilson was a very retrograde figure with regard to race. And it is the case that because Woodrow Wilson is somewhat of an icon for liberals in this country, they tend to forget that. But a rounded picture of the man has a very dark side. La actitud paternalista de Wilson se hizo sentir en su política exterior. No vacilaba en hacer sentir el poderío militar de su país. Wilson envió a los marines para sofocar una rebelión en Haití. Los norteamericanos mataron miles de haitianos y ocuparon el país. También mandó tropas más allá del Río Grande para capturar a Pancho Villa. Wilson se veía como el líder de Occidente y creía tener la misión sagrada de instaurar la democracia norteamericana en la región. High hat in place, ramrod straight, Woodrow Wilson lost not one bit of dignity as he inspected the passing parade. Pero hubo un lugar donde Wilson no quería intervenir. Al otro lado del Atlántico había señales evidentes de una guerra venidera. Una guerra que estalló en junio de 1914 cuando el archiduque Ferdinand de Austria y Hungría fue asesinado. Un mes más tarde, las potencias europeas se declararon la guerra. Woodrow Wilson estaba preocupado por la salud de su esposa. A Ellen Wilson se le diagnosticó un mal incurable en los riñones. This was a time of deep personal trouble. His wife was dying. He spent every night at her bedside and was really not thinking about what was happening in Europe, was really not focused upon it. A menos de una semana del comienzo de la guerra en Europa, Ellen Axon Wilson murió. He was shattered, utterly shattered by her death. He went into what I suppose now we would recognize as a deep depression. The only thing that kept him going was his devotion to work. Ese trabajo que se centraba en una cosa, mantener a los Estados Unidos fuera de la llamada Guerra Europea. Los campos de Francia estaban llenos de cadáveres víctimas de terribles armas nuevas como los tanques y los gases venenosos. Wilson no quería que se derramara sangre norteamericana en las trincheras de Europa, pero los submarinos alemanes no le darían otra alternativa al presidente. En la primavera de 1915, la guerra aumentaba en Europa. Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos se enamoró. Woodrow Wilson conoció a una viuda de 42 años llamada Edith Gold, que visitaba a una amiga en la Casa Blanca. Wilson se prendó de ella y empezó a cortejarla. Sus cartas a Edith no eran sutiles. Te amo, aún siento tus dulces besos. Había pasado menos de un año desde que la muerte de su esposa lo había sumido en la depresión, pero el romance con Edith lo sacó de ella. There are stories in this period of her coming to dinner in the White House and his telling stories and singing and reciting poetry. This was the old Wilson back again. Wilson no podía esperar a tener a Edith como su nueva esposa. Algunos pensaron que era muy pronto para que se casara de nuevo y otros estaban encantados con ese romance novelesco. Un periódico diseñó una tarjeta para los enamorados y al mismo tiempo Wilson luchaba contra la amenaza de la guerra. Alemania instauró una política de guerra total con los submarinos.
Estos hundían los transatlánticos británicos, incluso aquellos con pasajeros norteamericanos. Uno de esos transatlánticos fue el Lusitania, que zarpó de Nueva York en mayo de 1915. Alemania advirtió que el barco entraría en una zona de guerra. 5 días después, el Lusitania fue hundido por un torpedo en las costas de Irlanda, y entre los muertos había 128 norteamericanos. El presidente estuvo en silencio por 3 días y luego dio un discurso en Filadelfia al que añadió una línea en el último minuto en la que decía que un país podía estar orgulloso de no pelear. The Too Proud to Fight speech was one of Wilson's biggest mistakes, and he recognized it subsequently. He was simply saying that we don't have to rush into war. We don't have to be emotional about this. We can be rational and think our way through it. It was ill-phrased. Wilson fue ridiculizado por la prensa y el público, pero mantuvo su posición de neutralidad. Cuando el público iba al cine, las noticias incluían un mensaje donde se pedía no hacer exhibiciones de favoritismo hacia uno u otro lado. En 1916, Wilson se postuló para la reelección como el hombre que nos mantuvo fuera de la guerra. Su rival republicano, Charles Hughes, dijo que el aislamiento de Wilson era un acto de cobardía. La elección fue muy cerrada y la obtención de los resultados duró varios días. Al final se declaró vencedor a Wilson. Su mensaje de paz le dio otro periodo presidencial. Pero 2 semanas después del discurso inaugural de Wilson, los alemanes hundieron 3 barcos norteamericanos. Wilson vaciló una vez más y luego pidió al Congreso declarar la guerra. La firmó el 6 de abril de 1917. Incluso el pacifista Wilson decidió que su país no era muy orgulloso para no pelear. Woodrow Wilson, President of the United States, draws number in national draft, and pretty soon draftees are at the gates of camps and in the Army now. La decisión de Wilson fue muy popular y dijo que su país haría del mundo un lugar seguro para la democracia, pero primero debía prepararse para la guerra. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of a gun. Millones de hombres y jóvenes se alistaron. Los entrenaban unas semanas antes de enviarlos a las trincheras en los campos de Francia. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming. La guerra se hizo sentir en cada rincón del país. Charlie Chaplin y Mary Pickford vendieron bonos de guerra para recaudar fondos. Al pueblo se le pidió que diera con generosidad. Las fábricas aumentaron la producción más allá de lo que parecía posible y el presidente Wilson lo dirigió todo. De niño vio a su país desgarrarse por la guerra civil y ahora unió a su país en la búsqueda de la victoria en el extranjero. Wilson no solo era el comandante en jefe, sino también la conciencia moral del país. This would be the war to end all wars. It was going to be a righteous war, a crusade. You know, he was called the reluctant crusader. But I think he had worked it out intellectually, that this would be the right thing to do, that this was blessed by God. Una vez, 21,000 soldados honraron al presidente haciendo una formación especial. Era un saludo al liderazgo de Wilson y a su perfil característico. 300,000 norteamericanos llegaban a Europa cada mes. Ellos se unieron a la contraofensiva francesa y británica y convirtieron el avance alemán en una retirada hasta que los alemanes se rindieron. November 11th, 1918, Germany surrenders. The peace that Wilson promised comes again after 2 years of war. Casi 50,000 soldados norteamericanos murieron, pero Wilson obtuvo la paz. También tenía una idea para mantener la paz para siempre. Imaginó un nuevo orden mundial, pero antes tenía que convencer al pueblo y al Congreso. La guerra en Europa terminó,
Pero la guerra de Wilson en su país estaba por empezar. A fines de 1918, cuando su país celebraba el fin de la guerra, Woodrow Wilson zarpó hacia Europa con una propuesta para darle al mundo una paz duradera. He felt that now is the time for rational men to bring themselves together and create a system whereby these bloody irrationalities cannot take place again. Esos hombres razonables se reunieron en París. Al frente de la delegación estaba el propio Wilson. Para los europeos, él era un héroe. 2 millones de personas aparecieron en las calles de París para ver al presidente que les ayudó a ganar la guerra. Millions and millions of people turning out just to see Wilson and the chants of Wilson, Wilson, Wilson are really amazing kinds of things. It was kind of personal recognition and adoration for an American president that no American president before or since, I think, has ever really enjoyed. He was the savior of the world when he went over to Versailles. They laid out branches in the road like he was Jesus, and, you know, say, Viva la Wilson, and all this kind of stuff. Wilson viajó por Europa y vio de cerca la destrucción. Él estaba decidido a que la guerra que recién había terminado fuera la última. Many people believed that war really could be abolished. And Wilson, in some senses, is a legatee of that belief that war could really be abolished, that it really could be done away with, that the ways could be found to solve international problems that would not necessitate war ever again. Los delegados se reunieron por 4 meses en el Salón de los Espejos en Versalles. Wilson presentó su propuesta de 14 puntos que creía llevaría a la paz duradera. Su idea más revolucionaria fue la de la Liga de las Naciones, con autoridad moral para arreglar conflictos sin derramar sangre. He thought the world was much more plastic to human touch than it really is. That he could invent Yugoslavia. He invented Yugoslavia, he and the others. I mean, there's a vignette given to us at Versailles of the president and some other distinguished people on their hands and knees doing maps, shifting borders, moving populations. We're still living with what Woodrow Wilson and those of his generation and of his same mental outlook tried to do. Pero Wilson probó tener razón al oponerse a castigar muy duro a Alemania. Él perdió la discusión y Alemania debió pagar millones en compensaciones y fue humillada, lo que preparó el campo para Hitler y otra guerra. Cuando Wilson se fue de Europa lo hizo como un héroe. En su viaje de regreso le montaron peleas de boxeo, pero la pelea real le aguardaba en su país. Wilson presentó el tratado en el Senado junto a su idea de la Liga de las Naciones, que pensaba era la salvación del mundo. A Henry Lodge no le impresionó mucho. El presidente de la Comisión Exterior del Senado odiaba a Wilson y a la Liga. Según él, los Estados Unidos estaban renunciando a su soberanía y prometió que no se aprobaría el tratado. Wilson insultó a sus rivales y, como hizo antes en Princeton, no quiso transigir. I think he believed that he was following God's plan in the paths that he chose. And when you believe that, you're not really open to discussion. He thought he had a hot line to the Lord, I think. That was the Presbyterian upbringing. They did not think there were gray areas. You were either right or wrong. Como siempre, Wilson estaba seguro de tener la razón, de modo que expuso su caso directamente al público en septiembre de 1919. Hizo un viaje por el oeste del país pidiendo apoyo en cada estación para la creación de la Liga de las Naciones, y en cada parada el presidente de 63 años lucía cada vez más agotado. Wilson se quejó de frecuentes jaquecas. A los 22 días de viaje finalmente se desmayó. Los periódicos dijeron que fue un colapso nervioso. El viaje fue cancelado y Wilson volvió a Washington, y una semana más tarde sufrió un ataque fulminante que le paralizó la mitad del cuerpo. El presidente quedó completamente incapacitado. He couldn't concentrate for more than 5 minutes.
He did not meet with his cabinet. He was really an invalid, totally incapable of being president of the United States. He should not have been president. There's no question that he should have resigned at that point. Pero Wilson conservó su trabajo y al público se le mantuvo en la ignorancia. La Casa Blanca encubrió su enfermedad, mientras que Edith restringió el acceso a su alcoba. Mientras tanto, el Congreso rechazó el Tratado de Versalles y la membresía de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones. Woodrow Wilson, el gran orador, estaba muy débil para oponerse. His defining act was going to be the League of Nations, and he saw it slipping away, and he couldn't even protest articulately. Imagine this, a man of rhetoric, having his rhetorical capacities crippled. It's a terrible affliction. En 1920, Wilson estaba muy débil físicamente y políticamente también. Aún así, consideró lanzarse para un tercer periodo. Pero renunció a la idea y vio con amargura cómo los republicanos ganaban con facilidad. Los Wilson se mudaron de la Casa Blanca a una pequeña casa en Washington y le llovieron los honores. Recibió el Premio Nobel de la Paz y su amada Liga de las Naciones fue construida en Ginebra. Fue dedicada a Wilson, pero demostró no tener ningún poder sin la participación de los Estados Unidos. Wilson pasó sus últimos años viviendo tranquilamente y escribiendo uno que otro artículo, pero era evidente que nunca se recobraría del ataque. A comienzos de 1924, la muchedumbre comenzó a reunirse en la calle donde vivía, aparte de su hogar. Toward the end, it was clear he was slipping away, and people did come in quite large numbers and sat across the street. It was just ordinary citizens, people who thought well of him, remembered him, and wished him well. En la mañana del 3 de febrero, Wilson pronunció sus últimas palabras. Estoy preparado. Murió con Edith a su lado. El doctor dio la noticia a los reporteros, quienes la comunicaron a la nación. El expresidente murió a los 67 años. Y 3 días más tarde fue enterrado en la Catedral Nacional y fue recordado como el hombre que liderizó al país durante la guerra y que cambió la presidencia para siempre. He made the president the centerpiece of the government. When most Americans think of the federal government, they think first of the president. That was not true when Wilson came to the office. The president has to lead. Congress cannot lead. And Wilson gave us moral leadership in the White House, such as we've seldom had. Wilson tenía muchos fracasos, pero logró 2 de sus máximos objetivos. En el exterior llevó a los Estados Unidos al estatus de superpotencia. Y en casa implementó la noción de que un gobierno activo debe hacer el bien y mejorar la vida de los ciudadanos. He was the precursor of the modern regulatory and welfare state. He'd have been startled by what the New Deal did, let alone what the Great Society did. But the premises are there, which is that government is a very useful instrument for ameliorating social problems and should be used confidently. And that's the modern spirit. Tal vez las ideas de Wilson sobre el gobierno eran idealistas y quizá utópicas, pero estaban inspiradas en una profunda fe en Dios y la humanidad. En el fondo, Wilson era el hijo de un predicador y en muchas formas siguió los pasos de su padre. Wilson pasó toda su vida predicando sobre la virtud, el bien y la redención moral. Su púlpito fue la presidencia y su congregación la nación entera. Wilson decía que no estaba interesado en la gente, ni mucho menos perturbado por ella. Para él solo eran las ideas las que importaban y las que tenían el poder. Lo argumentaba por una razón muy sencilla. Decía, las ideas perduran y los hombres mueren. Cuando entrega el poder, un puñado de hombres como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, hicieron pedazos la paz mundial, dejando ver al mundo la importancia de una de las más queridas de sus ideas, una Liga de Naciones Unidas. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.
aceptó sin vacilar. Wilson se propuso modelar a Princeton de acuerdo a su ideal de lo que debía ser una universidad. Abogó por un programa nuevo y trató de abolir los comedores exclusivos que había en la universidad, la versión de Princeton de las fraternidades. Las ideas democráticas de Wilson fueron desafiadas por los alumnos y los profesores que querían que las cosas siguieran como estaban. Siguiendo su costumbre, Wilson rehusó hacerlo. He was unable to compromise. Even Wilson's closest friends were, he broke with them. He couldn't accept compromise, he couldn't accept advice. Justo cuando Wilson se ganaba enemigos, conoció una nueva amiga y que quizá también fue su amante. Él y Ellen tenían un matrimonio feliz y 3 hijas. Pero durante una de sus batallas con los profesores, Wilson se fue de vacaciones a las Bermudas solo. Allí conoció a Mary Peck, una mujer de sociedad de 34 años que no era feliz en su matrimonio y le pareció muy atractiva a Wilson. There seems to be some indication that he was going through sort of a midlife crisis of some sort. Mrs. Peck introduced him to a lot of prominent people that she entertained widely. I think she rather dazzled him with celebrities and other people. Una de esas celebridades fue Mark Twain, quien se tomó una foto con la señora Peck y un radiante Woodrow Wilson. Wilson y la señora Peck comenzaron una correspondencia que duró muchos años. También se encontraron en las Bermudas y Nueva York. And this woman was obviously very alluring, amusing, and diverting, and that's what he needed at the time. And when he went off to a place like Bermuda, and there she was, you know, unattached and unhappy in her marriage to Thomas Peck, she nurtured and promoted and pumped up his self-esteem. No hay evidencia concluyente de que Wilson tuviera un amorío con la señora Peck, pero sí le mintió a su esposa sobre su paradero. Luego sus enemigos lo llamarían el botones de Peck, pero el público nunca supo de esto. Durante sus años en Princeton le propusieron muchos cargos políticos a Wilson, pero siempre dijo que no, hasta 1910, cuando recibió la oferta adecuada. Los demócratas de Nueva Jersey le ofrecieron la nominación a gobernador del estado. A los 53 años estaba listo para cambiar el mundo académico por el político. Para sus simpatizantes, él era un sueño hecho realidad. Un profesor de buenos modales con una imagen muy limpia. People in New Jersey thought, oh, cool, we've got this lamb. Donde describió a los negros como una raza ignorante e inferior. También describió a una persona como un judío grasiento. Wilson's racial views were very much those of his class and his time. Jokes about race were among his repertoire, and they were things that we would find extremely offensive. Cuando Wilson era adolescente, su familia se mudó a una casa grande en Columbia, en Carolina del Sur. Por esa misma época declaró su devoción a Dios. Wilson y sus compañeros presbiterianos querían estar destinados a hacer buenas obras. En cada acción había la elección entre servir a Dios o al diablo. No había un punto intermedio. He said himself that religion was central to his life. Whenever an issue came up, he always turned first to prayer. Now that could have a negative side because obviously it made it tougher to compromise upon occasion. But it also gave him great strength and great leadership and great vision. Wilson esperaba tener la misma profesión que su padre. Pero a los 18 años fue a territorio yanqui para estudiar política en lugar de teología. Él entró a la Universidad de Nueva Jersey, que luego sería la Universidad de Princeton. Tommy era muy popular. Pertenecía al club de canto y era editor del periódico de la universidad. Una vez escribió un editorial diciendo que los estudiantes más despreciables eran los holgazanes habituales. Wilson era de todo menos un holgazán. Aprendió taquigrafía para así poder escribir más artículos. Aún estando lejos, su padre seguía alimentando su ego y le decía: todo el mundo te admira.
Luego de Princeton fue a la escuela de leyes y allí Wilson decidió que Tommy no era un nombre apropiado para un abogado. Practicó varias firmas antes de quedarse con nombre nuevo. Desde entonces él sería Woodrow Wilson. A los 23 años, Woodrow empezó a cortejar a una joven que conocía desde su niñez. Patty Woodrow tenía 19 años y sabía mucho de música y hablaba bien el francés. Wilson le propuso matrimonio, pero había un problema. Patty Woodrow era su prima. It was not unusual in those days for people to marry their cousins. Lots of people did, and I guess they didn't know that there was anything genetically wrong with that. But apparently she rejected him. Wilson estaba destrozado. No podía escribir o trabajar. Finalmente, luego de un año del rechazo de Patty, se mudó a Atlanta y abrió una oficina de abogados con un amigo. Wilson. I think the answer to that, his sort of star status, lies solely in his speaking ability. He's an extraordinary speaker, and he really has the ability, I think, to sweep you up and to show you a vision that you want to reach with him. Wilson se volvió famoso en educación. Le ofrecieron la presidencia de 7 universidades y las rechazó todas. Pero en 1902, el presidente de Princeton renunció y le ofrecieron el puesto a Wilson. Esta vez aceptó sin vacilar. Wilson se propuso modelar a Princeton de acuerdo a su ideal de lo que debía ser una universidad. Abogó por un programa nuevo y trató de abolir los comedores exclusivos que había en la universidad, la versión de Princeton de las fraternidades. Las ideas democráticas de Wilson fueron desafiadas por los alumnos y los profesores que querían que las cosas siguieran como estaban. Siguiendo su costumbre, Wilson rehusó hacerlo. He was unable to compromise. Even Wilson's closest friends he broke with them. He couldn't accept compromise, he couldn't accept advice. Justo cuando Wilson se ganaba enemigos, conoció una nueva amiga y que quizá también fue su amante. Él y Ellen tenían un matrimonio feliz y 3 hijas. Pero durante una de sus batallas con los profesores, Wilson se fue de vacaciones a las Bermudas solo. Allí conoció a Mary Peck, una mujer de sociedad de 34 años que no era feliz en su matrimonio y le pareció muy atractiva a Wilson. There seems to be some indication that he was going through sort of a midlife crisis of some sort. Mrs. Peck introduced him to a lot of prominent people that she entertained widely. I think she rather dazzled him with celebrities and other people. Una de esas celebridades fue Mark Twain, quien se tomó una foto con la señora Peck y un radiante Woodrow Wilson. Wilson y la señora Peck comenzaron una correspondencia que duró muchos años. También se encontraron en las Bermudas y Nueva York. And this woman was obviously very alluring, amusing, and diverting, and that's what he needed at the time. And when he went off to a place like Bermuda, and there she was, unattached and unhappy in her marriage to Thomas Peck, she nurtured and promoted and pumped up his self-esteem. No hay evidencia concluyente de que Wilson tuviera un amorío con la señora Peck, pero sí le mintió a su esposa sobre su paradero. Luego sus enemigos lo llamarían el botones de Peck, pero el público nunca supo de esto. Durante sus años en Princeton le propusieron muchos cargos políticos a Wilson, pero siempre dijo que no. Woodrow Wilson, un guerrero renuente. La partida de nacimiento se encuentra junto a los salmos en la Biblia de la familia. Thomas Woodrow Wilson nació el 28 de diciembre de 1856. Tommy formó parte de una de las familias más respetables de Staunton, una pequeña ciudad en Virginia Occidental. Su padre era un sacerdote irlandés que predicaba en la iglesia presbiteriana. Joseph Wilson era un orador muy influyente que opinaba sobre casi todos los temas. Janet Wilson era una escocesa que descendía de una familia con mucha tradición de sacerdotes presbiterianos. Los Wilson ya tenían 2 hijas, pero consideraron a su hijo varón como un regalo de Dios.
He was the adored child. Without any question, he was always the center of the family. The two girls seemed to have receded very much into the background. Tommy was the center of the family, the one upon whom all hopes were pinned. No hay fotos de Woodrow Wilson cuando era bebé, solo un retrato que se cree que es de él. Cuando tenía 1 año de edad, su familia se mudó. Su padre aceptó una oferta para predicar en una iglesia de Augusta, Georgia. Era el año de 1858. Augusta era un punto importante para la industria del algodón. En todo el sur, la esclavitud era parte de la vida y del comercio. Pero las cosas estaban a punto de cambiar para todos, incluso para Tommy Wilson. One of his first memories was standing at the gate of his family home in Augusta and hearing someone come down the street and saying that Lincoln had been elected and there would be war. Al llegar la guerra, muchas ciudades del sur fueron arrasadas por las llamas. Augusta se salvó de lo peor de la matanza, pero aún así, Tommy Wilson pudo ver los efectos de la guerra. Presenció tanta miseria y sufrimiento que nunca podría olvidar. Refugees came in, prisoners came in, wounded people came in and were nursed and taken care of in the church. So he saw a lot of the war, even though there were no battles there. Luego de la derrota del sur, el norte envió tropas para ocupar a Augusta. Estos eran los muy odiados Yankees. Wilson and his cousin saw some Union soldiers guarding the Augusta Arsenal, and they went across the street to talk to them. But the aunt came out quickly and hustled them into the house and said, "You shouldn't talk to them. They are the enemy. They are Yankees." We were the only people of the United States. No hay evidencia concluyente de que Wilson tuviera un amorío con la señora Peck, pero sí le mintió a su esposa sobre su paradero. Luego sus enemigos lo llamarían el botones de Peck, pero el público nunca supo de esto. Durante sus años en Princeton le propusieron muchos cargos políticos a Wilson, pero siempre dijo que no, hasta 1910, cuando recibió la oferta adecuada. Los demócratas de Nueva Jersey le ofrecieron la nominación a gobernador del estado. A los 53 años estaba listo para cambiar el mundo académico por el político. Para sus simpatizantes, él era un sueño hecho realidad. Un profesor de buenos modales con una imagen muy limpia. People in New Jersey thought, "Oh, cool. We've got this Lamb from this prof, this Don from over at Princeton. We can really do what we want to do behind his back." Pero la oveja tenía otras ideas. Wilson pensaba que el poder estaba concentrado en muy pocas manos. Adoptó la postura de amigo del hombre común y de enemigo de los mismos que le dieron la nominación. Wilson pidió más protección para los trabajadores y más control sobre los negocios. Fue retratado como una figura heroica, como el hombre adecuado para llevar el barco delicado de la democracia a través de las aguas turbulentas de las maquinarias políticas. La noche de la elección, Wilson observó los resultados. Él fue electo gobernador de Nueva Jersey por un amplio margen. Fue el primer cargo al que sería electo porque luego puso sus ojos en cosas aún más importantes. I think there's no doubt that he saw the governorship from the very beginning as a stepping stone toward the presidency. And he began traveling across the country, making speeches, getting himself known. Muchos de sus discursos eran sermones. Él dijo que muchas de las soluciones a los problemas estaban en la Biblia. El mensaje llegó al corazón de los ciudadanos comunes. Wilson le escribió a la señora Peck, "A donde quiera que voy, le agrado a la gente". Una parte de su atractivo era su habilidad como orador. A comienzos de siglo, grandes multitudes se reunían para oír a los políticos y cuando el orador era Woodrow Wilson, nunca se iban defraudados. He spoke with great clarity, and his sentences were very clear and precise. The speaking was done without amplification, without public address systems, so that one not only had to be able to speak, but one had to be able to be heard to 15 or 20,000 people without amplification.
He was always nervous when he spoke. He once said that women were awfully lucky. De 1917. Incluso el pacifista Wilson decidió que su país no era muy orgulloso para no pelear. Woodrow Wilson, President of the United States, draws number in national draft, and pretty soon draftees are at the gates of camps and in the Army now. La decisión de Wilson fue muy popular y dijo que su país haría del mundo un lugar seguro para la democracia, pero primero debía prepararse para la guerra. Johnny, get your gun, get your gun, get your gun. Johnny, show the Hun you're a son of a gun. Millones de hombres y jóvenes se alistaron. Los entrenaban unas semanas antes de enviarlos a las trincheras en los campos de Francia. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming, the Yanks are coming. La guerra se hizo sentir en cada rincón del país. Charlie Chaplin y Mary Pickford vendieron bonos de guerra para recaudar fondos. Al pueblo se le pidió que diera con generosidad. Las fábricas aumentaron la producción más allá de lo que parecía posible y el presidente Wilson lo dirigió todo. De niño vio a su país desgarrarse por la guerra civil y ahora unió a su país en la búsqueda de la victoria en el extranjero. Wilson no solo era el comandante en jefe, sino también la conciencia moral del país. This would be the war to end all wars. It was going to be a righteous war, a crusade. You know, he was called the reluctant crusader. But I think he had worked it out intellectually, that this would be the right thing to do, that this was blessed by God. Una vez, 21,000 soldados honraron al presidente haciendo una formación especial. Era un saludo al liderazgo de Wilson y a su perfil característico. 300,000 norteamericanos llegaban a Europa cada mes. Ellos se unieron a la contraofensiva francesa y británica y convirtieron el avance alemán en una retirada hasta que los alemanes se rindieron. November 11th, 1918, Germany surrenders. The peace that Wilson promised comes again after 2 years of war. Casi 50,000 soldados norteamericanos murieron, pero Wilson obtuvo la paz. También tenía una idea para mantener la paz para siempre. Imaginó un nuevo orden mundial, pero antes tenía que convencer al pueblo y al Congreso. La guerra en Europa terminó, pero Wilson probó tener razón al oponerse a castigar muy duro a Alemania. Él perdió la discusión y Alemania debió pagar millones en compensaciones y fue humillada, lo que preparó el campo para Hitler y otra guerra. Cuando Wilson se fue de Europa lo hizo como un héroe. En su viaje de regreso le montaron peleas de boxeo, pero la pelea real le aguardaba en su país. Wilson presentó el tratado en el Senado junto a su idea de la Liga de las Naciones, que pensaba era la salvación del mundo. A Henry Lodge no le impresionó mucho. El presidente de la Comisión Exterior del Senado odiaba a Wilson y a la Liga. Según él, los Estados Unidos estaban renunciando a su soberanía y prometió que no se aprobaría el tratado. Wilson insultó a sus rivales y, como hizo antes en Princeton, no quiso transigir. I think he believed that he was following God's plan in the paths that he chose. And when you believe that, you're not really open to discussion. He thought he had a hot line to the Lord, I think. That was the Presbyterian upbringing. They did not think there were gray areas. You were either right or wrong. Como siempre, Wilson estaba seguro de tener la razón, de modo que expuso su caso directamente al público en septiembre de 1919. Hizo un viaje por el oeste del país pidiendo apoyo en cada estación para la creación de la Liga de las Naciones y en cada parada el presidente de 63 años lucía cada vez más agotado. Wilson se quejó de frecuentes jaquecas. A los 22 días de viaje finalmente se desmayó.
Los periódicos dijeron que fue un colapso nervioso. El viaje fue cancelado y Wilson volvió a Washington, y una semana más tarde sufrió un ataque fulminante que le paralizó la mitad del cuerpo. El presidente quedó completamente incapacitado. He couldn't concentrate for more than 5 minutes. He did not meet with his cabinet. He was really an invalid, totally incapable of being president of the United States. He should not have been president. There's no question that he should have resigned at that point. Pero Wilson conservó su trabajo y al público se le mantuvo en la ignorancia. La Casa Blanca encubrió su enfermedad, mientras que Edith restringió el acceso a su alcoba. Mientras tanto, el Congreso rechazó el Tratado de Versalles y la membresía de los Estados Unidos en la Liga de las Naciones. Woodrow Wilson, el gran orador, estaba muy débil para oponerse. His defining act was going to be the League of Nations, and he saw it slipping away, and he couldn't even protest articulately. 7 años. Y 3 días más tarde fue enterrado en la Catedral Nacional y fue recordado como el hombre que liderizó al país durante la guerra y que cambió la presidencia para siempre. He made the president the centerpiece of the government. When most Americans think of the federal government, they think first of the president. But that was not true when Wilson came to the office. The president has to lead. Congress cannot lead. And Wilson gave us moral leadership in the White House, such as we've seldom had. Wilson tenía muchos fracasos, pero logró 2 de sus máximos objetivos. En el exterior llevó a los Estados Unidos al estatus de superpotencia. Y en casa implementó la noción de que un gobierno activo debe hacer el bien y mejorar la vida de los ciudadanos. He was the precursor of the modern regulatory and welfare state. He'd have been startled by what the New Deal did, let alone what the Great Society did. But the premises are there, which is that government is a very useful instrument for ameliorating social problems and should be used confidently. And that's the modern spirit. Tal vez las ideas de Wilson sobre el gobierno eran idealistas y quizá utópicas, pero estaban inspiradas en una profunda fe en Dios y la humanidad. En el fondo, Wilson era el hijo de un predicador y en muchas formas siguió los pasos de su padre. Wilson pasó toda su vida predicando sobre la virtud, el bien y la redención moral. Su púlpito fue la presidencia y su congregación la nación entera. Wilson decía que no estaba interesado en la gente, ni mucho menos perturbado por ella. Para él solo eran las ideas las que importaban y las que tenían el poder. Lo argumentaba por una razón muy sencilla. Decía, las ideas perduran y los hombres mueren. Cuando entrega el poder, un puñado de hombres como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, hicieron pedazos la paz mundial, dejando ver al mundo la importancia de una de las más queridas de sus ideas, una Liga de Naciones Unidas. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima. Derramar sangre. He thought the world was much more plastic to human touch than it really is. That he could invent Yugoslavia. He invented Yugoslavia, he and the others. I mean, there's a vignette given to us at Versailles of the president and some other distinguished people on their hands and knees doing maps, shifting borders, moving populations. And we're still living with what Woodrow Wilson and those of his generation and of his same mental outlook tried to do. Pero Wilson probó tener razón al oponerse a castigar muy duro a Alemania. Él perdió la discusión y Alemania debió pagar millones en compensaciones y fue humillada, lo que preparó el campo para Hitler y otra guerra.
Cuando Wilson se fue de Europa lo hizo como un héroe. En su viaje de regreso le montaron peleas de boxeo, pero la pelea real le aguardaba en su país. Wilson presentó el tratado en el Senado junto a su idea de la Liga de las Naciones, que pensaba era la salvación del mundo. A Henry Lodge no le impresionó mucho. El presidente de la Comisión Exterior del Senado odiaba a Wilson y a la Liga. Según él, los Estados Unidos estaban renunciando a su soberanía y prometió que no se aprobaría el tratado. Wilson insultó a sus rivales y, como hizo antes en Princeton, no quiso transigir. I think he believed that he was following God's plan in the paths that he chose. And when you believe that, you're not really open to discussion. He thought he had a hot line to the Lord, I think. That was the Presbyterian upbringing. They did not think there were gray areas. You were either right or wrong. Como siempre, Wilson estaba seguro de tener la razón, de modo que expuso su caso directamente al público en septiembre de 1919. Hizo un viaje por el oeste del país pidiendo apoyo en cada estación para la creación de la Liga de las Naciones, y en cada parada el presidente de 63 años lucía cada vez más agotado. Wilson se quejó de frecuentes jaquecas. A los 22 días de viaje finalmente se desmayó. Los periódicos dijeron que fue un colapso nervioso. El viaje fue cancelado y Wilson volvió a Washington, y una semana más tarde sufrió un ataque fulminante que le paralizó la mitad del cuerpo. El presidente quedó completamente incapacitado. He couldn't concentrate for more than 5 minutes. He did not meet with his cabinet. He was really an invalid, totally incapable of being president of the United States. He should not have been president. There's no question that he should have resigned at that point. Pero siempre dijo que no, hasta 1910, cuando recibió la oferta adecuada. Los demócratas de Nueva Jersey le ofrecieron la nominación a gobernador del estado. A los 53 años estaba listo para cambiar el mundo académico por el político. Para sus simpatizantes, él era un sueño hecho realidad. Un profesor de buenos modales con una imagen muy limpia. People in New Jersey thought, oh, cool. We've got this Lamb from this prof, this Don from over at Princeton. We can really do what we want to do behind his back. Pero la oveja tenía otras ideas. Wilson pensaba que el poder estaba concentrado en muy pocas manos. Adoptó la postura de amigo del hombre común y de enemigo de los mismos que le dieron la nominación. Wilson pidió más protección para los trabajadores y más control sobre los negocios. Fue retratado como una figura heroica, como el hombre adecuado para llevar el barco delicado de la democracia a través de las aguas turbulentas de las maquinarias políticas. La noche de la elección, Wilson observó los resultados. Él fue electo gobernador de Nueva Jersey por un amplio margen. Fue el primer cargo al que sería electo porque luego puso sus ojos en cosas aún más importantes. I think there's no doubt that he saw the governorship from the very beginning as a stepping stone toward the presidency. And he began traveling across the country, making speeches, getting himself known. Muchos de sus discursos eran sermones. Él dijo que muchas de las soluciones a los problemas estaban en la Biblia. El mensaje llegó al corazón de los ciudadanos comunes. Wilson le escribió a la señora Peck, a donde quiera que voy, le agrado a la gente. Una parte de su atractivo era su habilidad como orador. A comienzos de siglo, grandes multitudes se reunían para oír a los políticos, y cuando el orador era Woodrow Wilson, nunca se iban defraudados. He spoke with great clarity, and his sentences were very clear and precise. The speaking was done without amplification, without public address systems. So that one not only had to be able to speak, but one had to be able to be heard to 15 or 20,000 people without amplification. He was always nervous when he spoke. He once said that women were awfully lucky because they wore skirts and people couldn't see their knees shaking. Además de hablar de religión, Wilson también hablaba de asuntos políticos, sobre todo del papel del gobierno.
Él y el hombre común tenían el mismo enemigo: las empresas que se hacían cada vez más grandes e impersonales. Wilson's attitude